Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este cardigan a 2 agujas. La medida es en centímetros y está al final del video. Trabajaremos con lana de ovillo grueso y con diferentes colores. Y al inicio empezamos con lana auxiliar. Aguja número 3. Son 85 puntos. Tejer al revés. Tejer al derecho. Dar la vuelta. Debemos tejer al derecho de ambos lados para formar el punto musgo. Hasta aquí hemos tejido 8 filas. Este es la fila 9. Esta parte que es el lado del cuello son 32 puntos. Dar la vuelta de ahí. Empezamos envolviendo la lana a la aguja. Esta es la fila 10, del cual hemos dado la vuelta desde aquí. Es la fila 11. Y aquí fue donde hemos dado la vuelta. Ahora tejemos de esta manera. En el lado de la parte de la cintura contamos las filas. Sin embargo, aquí vamos a formar al lado del cuello la figura. Esta es la fila 12. Es la fila 13 y aquí quedan al lado del cuello 35 puntos. Trabajamos con este color. Doce puntos. Dar la vuelta. Y envolver en la aguja. Once puntos.
9 puntos, siete puntos, cinco puntos, cuatro puntos, ahora tomamos la lana que hemos envuelto más un punto, son 5 puntos. Aquí también otro más, son 7 puntos. Aquí igual tomamos son 9 puntos. Aquí tomamos nuevamente son 11 puntos. Y ahora continuamos desde acá la fila 14 hacia la cintura. Entonces aquí podemos observar que fueron 12 puntos, luego 11, 9, 7, 5, 4. Después hemos vuelto a retomar los puntos 5, 7, 9, 11. Este es la fila 15. Aquí tomamos la lana que hemos envuelto más un punto. Y aquí también igual. Aquí los 3 primeros puntos no tejemos en el cuello. Pasamos de esa manera al inicio. Es la fila 16.
es la fila 17. A este lado quedan 32 puntos, al lado del cuello. Dar la vuelta. Al inicio debemos envolver la lana a la aguja. Es la fila 19. Y aquí tomamos la lana que hemos envuelto más un punto de esa manera. Y tejer hasta el cuello. Es la fila 20. Dar la vuelta. Es la fila 21. La fila 21 aquí deben de estar 29 puntos. De ahí, dar la vuelta. Es la fila 23. Y aquí tomamos la lana que hemos envuelto más este punto. Ahí. Ahora sí tejemos hasta el cuello y regresar hasta la cintura. Es la fila 25. Y aquí son 29 puntos. Aquí son 12 puntos y repetir como hicimos aquí. Once puntos. Nueve puntos. Siete puntos. Cinco puntos. Cuatro puntos. Cinco puntos. Siete puntos.
9 puntos. Once puntos. Esta ya es la fila 26. Estamos tejiendo hacia la cintura. Es la fila 27. Aquí toma la lana que hemos envuelto más un punto y aquí lo mismo, más este otro punto. Tejer hasta el cuello. Es la fila 28. Tejer hasta la cintura. Es la fila 29. Y aquí quedan 29 puntos. Al lado del cuello, dar la vuelta. Es la fila 30. Es la fila 31. Aquí tomamos de esa forma. Es la fila 32. Es la fila 33. Y aquí al lado del cuello quedan 23 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 34. Es la fila 35. Es la fila 36. Es la fila 37. Y aquí quedan 23 puntos. Debemos formar la figura como aquí. Es la fila 39. Es la fila 41. Aquí quedan 23 puntos al lado del cuello. Dar la vuelta. Es la fila 43.
y aquí tomamos la lana que hemos envuelto más. Es la fila 44. Es la fila 45. Y aquí quedan 29 puntos. Dar la vuelta y tejer. Es la fila 46. Es la fila 47. Es la fila 48. Es la fila 49. Aquí quedan 29 puntos. Forma la figura, como en aquí, de 12 puntos. Ahora de aquí continuamos al derecho. Es la fila 50. Es la fila 51. Es la fila 52. Hasta ahí debemos tejer. Es la fila 53. Y quedan a este lado 29 puntos. Dar la vuelta de ahí. Y envolver. Y este es la fila 54. Es la fila 55. Es la fila 56. Es la fila 57. Y desde aquí ya vamos a repetir, como hicimos aquí, al inicio. Dejamos 32 puntos al lado del cuello, entonces aquí también son 32. Es la fila 65. Ahora vamos a tejer la manga. Para eso, de aquí tejer 5 puntos y al lado del cuello quedan 30 puntos. Y es la fila 1 y dar la vuelta. Y aquí tenemos ya con lana auxiliar 45 puntos. Es la fila 2.
Es la fila 3. Aquí tomamos más la lazada y otro punto. Aquí quedan 28 puntos al lado del cuello. Dar la vuelta. Y esta es la fila 4. Es la fila 5. A este lado ahora quedan 26 puntos al lado del cuello. Dar la vuelta. Y es la fila 6. Este es la fila 7. Ya tejemos hasta llegar al cuello, a la fila 7. Es la fila 9 y aquí quedan 22 puntos. De ahí dar la vuelta. Es la fila 11. Y tejer dejando 24 puntos. Es la fila 13. Ahora dejamos al lado del cuello 26 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 15. Es la fila 16. Es la fila 17. Y aquí quedan 29 puntos. Esta es la fila 19. Es la fila 21. Y aquí ya están 26 puntos. Ahora dar la vuelta. Y esta es la fila 22. Es la fila 23.
Aquí quedan 24 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 25. Y aquí quedan 22 puntos. Dar la vuelta. Y esta es la fila 26. Es la fila 27. Es la fila 29. Y aquí quedan 17 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 30. Aquí quedan 19 puntos. Es la fila 31. Dar la vuelta. Es la fila 32. Es la fila 33 y aquí quedan 21 puntos. Ahora dar la vuelta. Y este es la fila 34. Es la fila 35. Dar la vuelta. Y esta es la fila 36. Es la fila 37. Aquí quedan 23 puntos al lado del cuello. Ahora forma la figura. Es la fila 39. Es la fila 41. Y aquí quedan 21 puntos al lado del cuello. Dar la vuelta. Y es la fila 42. Es la fila 43. Y aquí quedan 19 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 44. Aquí en la manga, en el lado del puño, es tejer 2 puntos al revés.
y dar la vuelta. No tejer los dos puntos, tomar de esta forma. Ahí. Es la fila 45. Y aquí ya están 17 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 46. Es la fila 47. Es la fila 49 y aquí quedan 26 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 51 y aquí están 24 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 53 y aquí quedan 26 puntos. Dar la vuelta. Y esta es la fila 54. Es la fila 55. Es la fila 56. Es la fila 57. Y aquí ya están 29 puntos. Y lo mismo que aquí, trabajamos con el color naranja. Y este es la fila 58. Esta es la fila 59. Es la fila 61. Y aquí quedan 26 puntos al lado del cuello. Es la fila 63. Y aquí quedan 24 puntos.
Es la fila 64. Es la fila 65. Y aquí quedan 22 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 67. Es la fila 69. Y aquí restan 29 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 71. Y aquí quedan 28 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 73. Y aquí restan 30 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 75. Y aquí quedan 32 puntos. Dar la vuelta. Este es la fila 76. Y ahí tenemos 3 puntos. Con los 3 puntos en este lado son 35 puntos que se trabaja ya para la sisa. Y esta es la manga, los cuales hemos tejido 45 puntos. Ahora aquí tomamos los puntos que hemos dejado, que es la parte de la espalda. Aquí tenemos en la espalda 50 puntos. Y continuamos con la espalda. Entonces, esta fila es 1. Aquí quedan 35 puntos al lado del cuello. Ahora nuevamente nos toca trabajar con el color verde. Una vez tejiendo ya la figura, continuamos al igual que hemos trabajado en el delantero. Y aquí para la espalda repetimos lo mismo con los colores también. Es la fila 103 de la espalda. Este es el lado del cuello y quedan 35 puntos.
Aquí vamos a separar. Una vez tejiendo la manga, aquí ya estamos continuando con la espalda. La fila 1 para el otro lado del delantero. Este es el otro lado del delantero, entonces tejemos las mismas figuras que están aquí. Ahora estamos en esta parte y continuaremos a este lado hasta finalizar aquí. Es la fila 56. Aquí quedan 32 puntos. Dar la vuelta. Y es la fila 57. Hasta aquí es el delantero, que está formado de 57 filas. Tejemos más 8 filas y en total serán 65 filas. Este es la fila 65. Damos la vuelta, aquí ya hemos formado los ojales. Y esta fila lo vamos a tejer bastante suelto para formar una cadena con crochet. A este lado pasamos de esa forma y aquí nos remallamos ya con crochet. Aquí también debemos remallar, luego ya bajamos la lana auxiliar. Aquí en el cuello trabajamos tomando de esta forma y queda un poco más ajustado el cuello. Aquí la manga debemos trabajar lo mismo, formando una cadena en el puño para ajustar un poco más. Queda ahí, o como en este otro, aquí tenemos aquí en la manga debemos unir punto por punto ya con aguja. Ahora medimos. El largo total
son 37 centímetros. El ancho 28 centímetros. La manga 10 centímetros. La manga 35 centímetros. Y aquí 16 centímetros la sisa. El cuello en dirección recto 12 centímetros. Espero sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.